Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Sinceramente, Jaune se quedó atónito al verlos allí. Deberían estar en Vale, disfrutando de la vida, sin molestarlo. Aunque, si no le fallaban las cuentas, deberían estar en sus últimos meses. La idea de sacarse la licencia antes que ellos le parecía una trampa, pero pensó que no podía evitarlo. La botella que sostenía se hizo añicos, y los fragmentos se dispersaron. Jaune miró a través de los fragmentos, encontrando la mirada severa de Weiss Schne. «No me repetiré», exigió Weiss. «Ríndanse ahora o los apresaremos por la fuerza». «Deberíamos esconder a la gente de Mistral», dijo una voz ronca. «Ahora que los 4 portadores de la perdición están aquí, cerrarán la academia de cazadores o provocarán la caída de Mistral». «Eso es, grosero», murmuró la voz del caballero. «Dispararon a nuestro tesoro». «Ese maldito Schne le disparó». «Exijo justicia». «Justicia». «Solo estoy contando los hechos», insistió la voz oxidada. «Podría mantener con vida a los suicidas de papel durante años, pero en cuanto llegaron, todos murieron a los 2 días de estar en mi pueblo». «¿Teníamos una aldea?», preguntó la voz del caballero, confundida. Jaune levantó la botella rota con los ojos llenos de tristeza. «Era inocente». «Está claro que ha perdido la cabeza», dijo Weiss Schne con un tono de voz que denotaba frustración. «Le dimos con todo», dijo Jan, levantando las manos a la defensiva. «¿Estás seguro de que el chico vómito no tiene una buena razón para esto?» Blake entrecerró los ojos al mirar a sus compañeros. «Atacó a un fauno inocente. Tenemos que encerrarlo». Jaune se quedó mirando la botella rota, como si estuviera de luto por un querido amigo. «No creo que Jaune esté escuchando», dijo Ruby en voz baja, bajando su guadaña. «¿Qué les parece si lo hablamos, chicos?» El equipo Ruby intercambió miradas inseguras. Blake dudó, pero finalmente bajó su arma, sin dejar de observar a Jaune con recelo, como si fuera un peligroso supremacista humano. Jan dio un paso adelante, con las manos aún levantadas en un gesto no amenazante. «Oye, Jaune, no queremos pelear. ¿Podemos simplemente hablar?» La mirada de Jaune se posó en Jan, y luego volvió a la botella rota que tenía en la mano. No respondió, pero la tensión en sus hombros pareció aliviarse un poco. Weiss suspiró, su frustración era evidente. «Mira, Ark. Lo que sea que esté pasando, dilo». La mirada de Jaune se dirigió a Weiss. Eso hizo que Weiss arqueara una ceja. Estaba a punto de estallar cuando Blake dio un paso al frente. «No sé qué te pasa, Jaune. Pero atacar a un inocente fauno no es la manera de resolver lo que sea que estés enfrentando. Claro. Este no es un problema que podamos resolver estando aturdidos. Eres un mediador, actúa como tal. No podemos hablar de paz si llevamos un arma». Jaune miró a Blake y luego respiró. Su semblanza se intensificó, limpiando todo rastro de alcohol de su sistema límbico. «Inocente. ¿Sabes qué hicieron? ¿Cuánto tiempo lleva tu equipo aquí?» «Hace solo unas horas», preguntó Ruby distraídamente. Jaune miró a Ruby. Respiró temblorosamente. «Ya veo». Jan dio un paso al frente. «¿Y qué hace un civil aquí? ¿Por qué atacas a los faunos?» Jaune miró a Jan. «¿Se graduaron o algo así?» «Responde la pregunta, Jaune», exigió Blake. «¿No superó lo de los colmillos blancos?» Dijo la voz oxidada, obligando a Jaune a mirar los brazos de Jan, aún intactos. Miró a cada miembro del equipo Ruby, luego, lentamente, soltó la botella rota, dejando que los pedazos cayeran al suelo. «De acuerdo», dijo con voz apagada. «Hablemos». Jaune sacó su pergamino y mostró su licencia de cazador. El cambio de actitud los incomodó, pues Jaune llevaba el mismo atuendo que usaba para atender a sus clientes. «Debo insistir en que evacúen esta zona inmediatamente. Es imperativo que no se permita la fuga de ningún terrorista». A Weiss Schne no le gustó lo que veía. A Blake, en cambio, no le gustó lo que decía Jaune. «Todavía no son terroristas». «Blake, necesito que entiendas algo muy importante aquí», comenzó Jaune, con voz firme pero gentil. Los ojos de Blake brillaron de ira.
Jaune, estos faunos no son terroristas. Tienen miedo y ya han sufrido bastante. Usa el nombre de Winter aquí, dijo una voz. Eso debería hacer que Wei se comporte un poco mejor. Jaune levantó la mano. Sé que aún no son terroristas, Blake. Pero la realidad es que han estado involucrados en la planificación de un acto terrorista y planean atacar al personal de Atlas, incluyendo a Winter Schnee. Eso los convierte en cómplices del crimen, comprendan o no las implicaciones. Weiss parecía algo horrorizada cuando Jaune le mostró las fotografías que había tomado antes de meterse en una pelea con el fauno involucrado. Blake apretó los puños a sus costados. Pero en realidad no cometieron el acto. Fueron coaccionados, engañados. Entiendo su preocupación y simpatizo con su situación, intervino Jaune, con un tono firme pero empático. Deberían haber sabido lo del tren, sugirió una voz intrigante. Aprovéchalo. Pero participar en la planificación de un acto terrorista es un delito grave. No solo afecta a los directamente involucrados, sino que pone en peligro innumerables vidas inocentes. Estoy seguro de que ustedes 4 han oído lo que pasó con el tren blindado. Yo también estuve allí. Murieron personas y deberían ser detenidas antes de que cometan actos de violencia. Los hombros de Blake se hundieron ligeramente al dejar escapar un profundo suspiro. Parecía haberle tocado la fibra sensible. Entonces, ¿qué pasa con ellos ahora? Nuestra prioridad es garantizar la seguridad pública, explicó Jaune. Es necesario detener a estos individuos para interrogarlos. El especialista Schnee llegará en breve para ayudar en este proceso. Es imperativo que determinemos sus funciones exactas y recopilemos toda la información que nos ayude a prevenir futuros ataques e identificar a los responsables. Lamentablemente, gracias a su inoportuna intervención, los sospechosos que rastreaba, responsables del asesinato de los soldados de Atlas, han logrado escapar. ¿Mi hermana está aquí?, preguntó Weiss con dificultad. La mirada de Blake recorrió a los faunos acurrucados en el rincón, y se le encogió el corazón al ver sus cuerpos maltrechos. Algunos se aferraban a los brazos, haciendo muecas como si cada movimiento les causara dolor. Otros presentaban moretones y cortes visibles, con el miedo y el agotamiento desgarrados en sus rostros. Pero en medio del sufrimiento, observó a aquellos que parecían relativamente ilesos, con las extremidades intactas pero contorsionadas en ángulos antinaturales. El resto del equipo Rubí retrocedió instintivamente, con expresiones que reflejaban una mezcla de conmoción y horror. Yang apretó los puños a los costados, y su habitual confianza flaqueó ante la escena. Weiss no podía apartar la vista de la escena. Y Ruby, normalmente un faro de optimismo, observaba con una mezcla de ira y tristeza, con sus ojos plateados inseguros. Blake dio un paso al frente, con la voz temblorosa por la emoción. «Tenemos que ayudarlos», insistió, con la mirada implorando acción. Pero la mano de Jaune se disparó, deteniéndola en seco con una voz que no dejaba lugar a negociación. «Todavía no», intervino con firmeza, con la mirada fija. «Cuando llegue el resto de los soldados de Atlas, usaré mi semblanza para curarlos». Blake frunció el ceño, confundido. «Sanarlos», repitió con incredulidad. Con tranquila resolución, Jaune retiró su pergamino, mientras sus dedos navegaban hábilmente por su interfaz. «Mi semblanza», explicó con sencillez, con las palabras suspendidas en el aire al conectar la llamada. «Señorita Winter», se dirigió a la pantalla con un tono respetuoso pero apremiante. «Lamento informarle que algunos de los principales responsables del ahorcamiento de los soldados lograron escapar gracias a la inoportuna intervención de un equipo Beacon». La imagen de Winter Schnee parpadeó en la pantalla. Su expresión era una mezcla de sorpresa y determinación al ver al equipo Rubí. «Weiss», exclamó con la voz cargada de preocupación antes de negar con la cabeza con frustración. «Estamos cerca. No dejen que escapen». Jaune asintió solemnemente, con la mandíbula apretada y determinada. «Entiendo, señora», respondió antes de colgar. Con un gesto decidido, guardó el pergamino en el bolsillo, con la mirada fija en el fauno. Winter Schnee no tardó mucho en llegar al lugar acompañada de un equipo de soldados Atlas.
Con calculada precisión, despejó rápidamente la zona, asegurando el perímetro con eficiencia militar antes de ejecutar las órdenes con una soltura experta. Al acercarse a Jaune, su mirada penetrante lo recorrió, reconociendo brevemente a Weiss antes de centrar su atención en él. Jaune Ark comenzó con un tono cortante y frío: fuiste tú solo a perseguir a los perpetradores. Jaune la miró a los ojos sin pestañear, con un porte sereno y profesional. Sí, señora, respondió con serenidad. Solo estaba tomando una copa cuando, por casualidad, me enteré de los culpables. No tenía intención de enfrentarlos hasta que las circunstancias me obligaron. Y me gusta creer que, como cazador, era mi deber ayudar en este caso. Omitió lo de estar ebrio, algo que no pasó desapercibido para Weiss, quien lo fulminó con la mirada. Jaune mantuvo la compostura, concentrándose en Winter mientras presentaba más detalles de su explicación con precisión practicada. Winter lo observó con una mirada escrutadora, con una expresión inescrutable por un instante antes de finalmente asentir, aceptando su explicación, para horror de Weiss y asombro de Yang. Sin dudarlo, centró su atención en el equipo Rubí, cambiando ligeramente su actitud al dirigirse a ellos. Equipo Rubí, dijo con voz firme pero con tono amable, confío en que comprendan la gravedad de esta situación. Necesitaremos su total cooperación mientras avanzamos con nuestra investigación sobre este asunto interreino. Por favor, contacten a sus profesores. Creo que están en sus últimos meses antes de que les concedan sus licencias. Espero que no compliquen esto. Sargento, por favor, escóltenlos fuera de aquí. Hablaremos más tarde. Fue lo más lindo que Winter Schnee pudo decirles sin avergonzarlos frente a todos. Uno de los soldados Atlas los condujo fuera de la escena. Jaune dio un paso al frente y preguntó: ¿puedo curar a los faunos, señora? Sería bueno para las relaciones públicas que nos vieran atraparlos sin una sola herida. Adelante. Con la aprobación tácita de Winter, Jaune se acercó al grupo de faunos. Al arrodillarse junto a ellos, su aura se encendió, un suave resplandor dorado envolvió sus manos. Con minuciosa precisión, Jaune colocó sus manos sobre los faunos heridos, canalizando su semblanza hacia ellos. La luz dorada pulsó suavemente, recorriendo sus cuerpos, sanando huesos rotos y aliviando su dolor. Lentamente, las extremidades retorcidas se enderezaron, los moretones se desvanecieron y el miedo en sus ojos se atenuó, inseguros de qué pensar de Jaune. Una vez satisfecho de haber hecho todo lo posible por el fauno herido, Jaune se puso de pie. Su aura se atenuó al retroceder. «Están listos para llevárselos», anunció a los soldados con voz tranquila y autoritaria. Los soldados del Atlas se acercaron con aire profesional mientras ayudaban al fauno a ponerse de pie. Con un último gesto de seguridad, Jaune observó cómo los soldados los conducían y él los seguía en la noche. Respirando el aire nocturno, Jaune se sujetó la cabeza. Estaba empeorando. Las voces en su mente. La locura absoluta. A veces ayudaba, a veces no, dejándolo preguntándose si tendría que vivir con esto para siempre. No es justo, murmuró. ¿Por qué tengo esto? Porque bebí hasta perder la cabeza solo una vez. Tómate tu tiempo. Sucederá de forma natural, dijo la voz curiosa. Fusionar recuerdos de golpe, cansa la mente. Ni siquiera el polvo líquido puede ayudar en esto, dijo sabiamente la voz ebria. Porque somos pedazos rotos de tu mente. Amontonados en esta locura colectiva. Has perdido la cabeza, dijo la voz oxidada. Mi convicción. El peso de todo. Mis fracasos. ¿Y quién no pude ser? Todo está en tu cabeza ahora. El resto es solo el gran árbol contándonoslo, dijo la voz bien informada. Cada toque, olor, sabor y visión es una historia que el gran árbol nos cuenta. No te preocupes, dijo la voz del caballero. Siempre y cuando seas fiel a ti mismo. No escuches las voces y un día solo te tendrás a ti mismo. Di algo real, cantó una voz. Solo hablas con acertijos, charlatán. Aquí no hay acertijos, dijo una voz ronca y sombría. El juego ya había terminado. ¿El juego?, preguntó Jaune. De hecho, el juego se perdió hace 1000 años. Se ha extendido más allá de su límite. Lo perdimos en el momento en que los hermanos abandonaron este mundo para crear otro.
Lo perdimos cuando el mago no pudo matar a la bruja y solo quedó de su juego el polvo finito. Pronto, las hectáreas del más allá se filtrarán en las nuestras. ¿No oyes el susurro de su llegada? El crujido de las hojas obligó a Jaune a escuchar profundamente. Las ramas de los árboles se clavan en el vacío para no caer en él, expandiéndose implacablemente, desgarrando la realidad. Todo volverá al polvo, porque este mundo terminará en miseria para siempre. Sus páginas han sido arrancadas y no hay un capítulo final. Ahora todos estamos cayendo para siempre, Jaune. En ese dulce, dulce vacío. Jaune sintió que necesitaba otro trago cuando las voces se desvanecieron. Capítulo 13. La aeronave privada de Winterschnee era una nave imponente, diseñada tanto para la comodidad como para el mando. El interior, con su elegante diseño y tecnología avanzada, reflejaba los altos estándares de la familia Schnee, al tiempo que enarbolaba los colores de Atlas. En una espaciosa sala de conferencias, el equipo Ruby, compuesto por Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna y Yang Xiaolong, estaba sentado alrededor de una gran mesa, con rostros que mezclaban desafío y culpa. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron con un suave silbido, y Winterschnee entró con su habitual aire de autoridad y precisión. Sus gélidos ojos azules inspeccionaron la sala, deteniéndose un instante en cada miembro del equipo Rubí antes de ocupar su lugar en la cabecera de la mesa. Equipo Rubí, comenzó Winter con voz fría y controlada, necesitamos discutir sus acciones recientes. Winter se irguió, con una postura rígida en señal de desaprobación. Estoy sumamente decepcionada por su reciente conducta, comenzó, con un tono que cortaba el silencio como una cuchilla. Ha obstaculizado una investigación, impulsiva e imprudentemente, posiblemente comprometiendo la oportunidad que tenemos de llevar a la gente ante la justicia. Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. Jaune Ark, a pesar de su afición al alcohol, es un mediador respetado. Sus hallazgos sobre la concentración de colmillo blanco fueron vitales para la situación actual. Su interferencia no solo lo puso en peligro, sino que también puso en peligro una operación crucial. La expresión de Winter se endureció al continuar. Sus acciones han tenido graves repercusiones. Los principales sospechosos del linchamiento de soldados de Atlas a las afueras de Mistral han evadido la captura. Este fracaso no es solo un pequeño revés. Tiene implicaciones potencialmente graves para la seguridad de la amistad entre Atlas, Mistral y Menagerie. Blake se estremeció al mencionar su tierra natal. Empezó a caminar alrededor de la mesa, sus pasos resonando en el silencio. Además, tu comportamiento precipitado podría habernos cortado nuestra única pista, una pista que podría habernos llevado a los responsables del bombardeo del tren blindado de Mistral a Argus. Winter se detuvo y volvió a encarar al equipo. La concentración de colmillo blanco fue importante. No fue solo una reunión de radicales, fue una reunión estratégica de sus miembros. La información recopilada allí podría habernos llevado directamente a los culpables del atentado contra el tren blindado. Su voz se volvió más fría, cada palabra una dura reprimenda. Al actuar impulsivamente, no solo arruinaste una oportunidad, sino que pusiste en riesgo innumerables vidas. La mirada severa de Winter recorrió a cada miembro del equipo Rubí. Su imprudencia es inexcusable. En nuestro trabajo, no hay cabida para la impulsividad. Deben aprender a pensar estratégicamente y a controlar sus emociones. Todas son mujeres adultas. En unos meses se convertirán en cazadoras respetadas en las que Remnant confiará. Respiró hondo, con voz firme pero implacable. Esperaba más de ustedes. Sus acciones no solo se reflejan en ustedes mismos, sino también en los equipos y las personas que dependen de ustedes en el futuro. Ruby Rose, la líder del equipo, bajó la mirada. Sus ojos plateados estaban llenos de arrepentimiento. No queríamos que las cosas salieran así, comenzó con voz ligeramente temblorosa. Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto. Weiss Schnee, la hermana menor de Winter, dio un paso al frente. Winter, intentábamos ayudar. Desconocíamos la magnitud de la situación. Blake Belladonna, con sus orejas de gato caídas, agregó, no fue nuestra intención. También queríamos detener a Colmillo Blanco. Yang Xiaolong, con su temperamento encendido bajo control, dijo,
Cometimos un error. Ahora lo entendemos. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Winter dio un paso al frente con una expresión sombría ante sus comentarios, bastante superficiales. Sus acciones pasadas han demostrado ser imprudentes, dijo, dirigiéndose al equipo Rubí. Ark tenía un plan. Estuvo a punto de obtener la información que necesitábamos. Su intervención, por bien intencionada que fuera, lo trastocó todo. Me hace preguntarme qué los llevó a ese lugar. Blake miró hacia otro lado. Winter lo captó. Los miró con una mezcla de decepción y determinación. Suspiró y se puso las manos en la espalda. Tenemos mucho trabajo por hacer para resolver esta situación. Localizar a los perpetradores fugitivos. También necesitamos restablecer nuestra conexión con el Círculo del Colmillo Blanco, lo cual sin duda será difícil ahora que saben que sus compañeros fueron capturados. Fue un golpe de suerte que Ark hubiera encontrado una pista. Hizo una pausa y luego los miró a los ojos. Equipo Rubí, ahora mismo estamos en una situación precaria. Si manejamos esto imprudentemente, podría terminar en una guerra entre Atlas, Mistral y Menagerie. Weiss frunció el ceño y se cruzó de brazos. Disculpa, Winter. Pero si esta situación es tan delicada como afirmas, ¿por qué se la confiamos a Ark? Su decisión de perseguir la concentración del Colmillo Blanco por su cuenta fue una auténtica imprudencia. ¿No había sometido ya a la mayor parte del Colmillo Blanco cuando llegó su equipo? Respondió Winter con calma. A pesar de sus métodos poco convencionales, el señor Ark ha sido fundamental para mantener el punto muerto. No exagero al decir que sus habilidades diplomáticas son la razón por la que seguimos negociando. En circunstancias normales, lo apropiado sería desplegar una compañía de soldados Atlas y cazadores para neutralizar al Colmillo Blanco. Son terroristas. Y sí, señora Belladonna, entiendo el pasado del Colmillo Blanco, pero sus acciones actuales son indefendibles. ¿No negocias con terroristas, eh? Se burló Blake. ¿O es por sus faunos? El Colmillo Blanco es una amenaza. Puede justificar sus razones ante los muertos, señora Belladonna. El Colmillo Blanco que usted conoció desapareció hace mucho tiempo. El ambiente en la sala se llenó de la fuerza de las palabras de Winter. El equipo Rubí sintió el impacto de sus acciones. La gravedad de la situación era más evidente que nunca. Winter los observó con serenidad. Equipo Rubí, ya son jóvenes adultos. Quizás Beacon los haya protegido de las repercusiones de sus acciones hasta ahora, pero es hora de rendir cuentas. No quiero ver a cazadoras prometedoras comprometidas por imprudencia. Informaré a Beacon de este incidente y confío en que, mientras estén en Mistral, su equipo se centrará en la misión asignada: cazar a Grimm. Cualquier otra intervención no autorizada por parte de todos ustedes se considerará un acto de sabotaje diplomático. Esta postura se basa en los principios consagrados en la Carta de los Reinos, que exige que todos los Estados miembros resuelvan sus disputas internacionales por medios pacíficos y se abstengan de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. ¿Hay algún acuerdo? Sí, señora, dijo el equipo. Cuando Winter los despidió, los miembros del equipo Rubí abandonaron la habitación con los hombros hundidos. El suave zumbido de los motores de la aeronave llenó el pasillo mientras el equipo Rubí salía de su habitación. Las paredes metálicas reflejaban sus pasos, y el parpadeo ocasional de las luces del techo contribuía a la atmósfera estéril. Ruby, Weiss, Blake y Jan intercambiaron miradas cansadas, absortos en sus pensamientos sobre la reciente misión y los caóticos sucesos del mitin del Colmillo Blanco. Su misión les había pasado factura, y la tensión de los asuntos pendientes los agobiaba. Vamos al bar, sugirió Jan, intentando animar el ambiente. Nos vendría bien un descanso. Ruby asintió, su capa ondeando al ajustar el paso. Sí, quizá un poco de chocolate te vendría bien. Al acercarse al bar, los tenues sonidos de risas y conversaciones se hicieron más fuertes. La puerta se abrió con un suave silbido, revelando la zona del bar de la aeronave. La sala estaba tenuemente iluminada, con grupos de mesas y un largo mostrador con taburetes. Algunos otros miembros de la tripulación estaban dispersos, conversando tranquilamente o tomando bebidas.
La mayoría eran personal y tripulación de la aeronave. En el centro de la sala, sentado solo en la barra, estaba Jaune Ark. Estaba encorvado sobre una bebida, cuyo líquido ámbar reflejaba la tenue luz. Su postura era relajada, casi demasiado relajada para alguien que había pasado por lo mismo. Al cerrarse la puerta tras ellos, Jaune levantó la vista y sus ojos se cruzaron brevemente con los de Weiss antes de apartarlos. Levantó su copa en un saludo informal. «Hola, chicos», dijo, sin la calidez habitual en su voz. «Qué gusto verlos aquí. La señorita Winter ya terminó con ustedes». La expresión de Weiss se endureció mientras caminaba hacia él, con sus tacones resonando contra el suelo. «Ark, ¿qué haces aquí?», preguntó, cruzándose de brazos. «¿Y por qué estás bebiendo otra vez?». Jaune dio un sorbo lento a su vaso, aparentemente saboreando el sabor antes de responder. «Solo relajándome, Weiss. Ha sido un día largo». Weiss entrecerró los ojos. «¿Relajándote? Después de lo que pasó allí, ¿cómo puedes sentarte aquí y beber como si nada?». Jaune suspiró y dejó su vaso. «Mira, Weiss, cada uno afronta las cosas de forma diferente. Así es como yo lo hago. Tu forma de hacerlo es ahogarte en alcohol», replicó Weiss, alzando ligeramente la voz. «Eso es irresponsable y peligroso». Jaune se encogió de hombros con expresión indiferente. «Quizás. Pero es mi decisión». Ruby dio un paso al frente, intentando calmar la tensión. «Weiss, no montemos un escándalo. Estamos todos cansados». Blake y Jan intercambiaron miradas, su preocupación era evidente. Jan se acercó a la barra, apoyándose en ella mientras miraba a Jaune. «¿Cómo llegaste a trabajar como mediadora para Atlas, Jaune? No parece propio de ti». Jaune miró su bebida un momento antes de responder. «Es una larga historia, Jan». Blake frunció el ceño, despertando su curiosidad. «Tenemos tiempo. No vamos a ninguna parte». Jaune volvió a suspirar, esta vez más profundamente. Se pasó una mano por su cabello rubio y desordenado, con la mirada perdida por un momento. «Después de que Beacon me echara, necesitaba un propósito. Algo en lo que concentrarme. Conocí a gente que tenía conexiones con Atlas. Me ofrecieron un trabajo como mediador. Me pareció una forma de marcar la diferencia y resulta que encajé a la perfección». Weiss se burló. «¿Y así es como marcas la diferencia? Bebiendo hasta quedarte atontado? Al parecer, eres un mediador y un cazador. Esto viene de ustedes». La mirada de Jaune se endureció un poco. «Dije que es mi manera, Weiss. No tienes que entenderlo, pero al menos podrías respetarlo». Ruby puso una mano sobre el hombro de Weiss con voz suave. «Weiss, dejémosle espacio. Hablamos de esto más tarde». Weiss abrió la boca para discutir, pero la cerró con expresión contradictoria. Se apartó de Jaune con los hombros tensos. Jaune la observó un momento antes de volver a su bebida. «Además, si es necesario, puedo quitártela con mi semblanza». El silencio que siguió fue denso. Cada miembro del equipo Ruby estaba absorto en sus pensamientos. Finalmente, Jan rompió la tensión con un suave suspiro. «Está bien, Jaune. Solo, no bebas demasiado, ¿de acuerdo?». Jaune asintió, su expresión se suavizó un poco. «No lo haré. Gracias». El equipo Ruby se quedó un rato más antes de encontrar una mesa cerca de la barra. Pidieron bebidas, aunque ninguno tenía muchas ganas de celebrar. El peso de los acontecimientos del día los agobiaba, y la rareza del papel de Jaune aumentaba su inquietud. Mientras bebían en silencio, cada miembro del equipo se preguntaba cuánto había cambiado. Y si algún día comprenderían realmente los caminos que ahora recorrían. La conversación fue derivando gradualmente a otros temas, y Ruby se esforzaba por animar el ambiente, contando algunas de sus misiones pasadas más divertidas. Sin embargo, la sombra del inesperado comportamiento de Jaune se cernía sobre él. Weiss, incapaz de dejar de lado sus preocupaciones por completo, miraba constantemente hacia la barra donde Jaune permanecía, bebiendo su bebida en silenciosa soledad. «No es el mismo», dijo Blake en voz baja, haciéndose eco de los pensamientos de Weiss. «Pero claro, nosotros tampoco».
Jan asintió, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. Todos hemos pasado por mucho con lo de Penony, ¿sabes? Los ojos de Ruby se suavizaron mientras miraba a su equipo. Wei suspiró, y su mirada finalmente volvió a sus amigas. Me molesta que él sea responsable de un asunto tan grande como este. Black asintió. Sí, pero tu hermana dijo que le va bien en su puesto. Eso irritó aún más a Weiss. Pasó el tiempo y el bar empezó a vaciarse a medida que el resto del personal y la tripulación se retiraban a sus habitaciones. Jaune permaneció en la barra, absorto en sus pensamientos. Finalmente, sintió una presencia a su lado y se giró para ver a Ruby allí de pie, con expresión amable pero decidida. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó ella, deslizándose ya en el taburete junto a él. Jaune esbozó una leve sonrisa. Claro, Ruby. Por unos instantes, permanecieron en silencio, mientras el suave zumbido de la aeronave llenaba el espacio entre ellos. Ruby miró a Jaune, notando el cansancio en sus ojos. Sabes que estamos preocupados por ti, ¿verdad?, susurró. Ah, y siento mucho lo que pasó, pero fuiste muy resistente. Jaune se rió. Lo sé. Y te lo agradezco. De verdad. Penny te ha extrañado. Deberías hablar con ella. Ruby sonrió y luego continuó. ¿En serio? Sí, en serio. La conversación simplemente murió. Jaune apretó ligeramente su vaso. La situación actual no es tan sencilla, Ruby. Hay muchas cosas que no sabéis. Entonces cuéntanoslo, insistió Ruby. Para que no lo fastidiemos. Jaune la miró. Es complicado. Y, sinceramente, no sé si debería hablar de ello. Tienen una misión que cumplir, y seré claro, Ruby. Esto no es tan fácil como patear traseros y tomar nombres. Ruby asintió, con los ojos llenos de comprensión. Está bien. Jaune relajó un poco los hombros y miró a Ruby con agradecimiento. Gracias, Ruby. Eso significa mucho para mí. Mientras Ruby regresaba a la mesa con el resto del equipo Ruby, Jaune Arg los miró con melancolía antes de concentrarse en su bebida. Después de un rato, agradeció al camarero y salió de la sala con paso firme. Los siguientes días a bordo de la aeronave transcurrieron entre la rutina y la reflexión. El equipo Ruby continuó su entrenamiento y preparación, cazando Grimm y concentrándose en su misión de reducir la población de Grimm en los alrededores de Mistral. Winter los mantuvo en la aeronave tras hablar con el director de Vale, con la esperanza de que no interfirieran en los esfuerzos para resolver la situación entre tres naciones. Y en aquellos días, el equipo Ruby observaba cómo Jaune Arc, el otro torpe y socialmente inepto chico de la Academia Viacom, trabajaba con una energía incansable. Era casi irreconocible esta transformación en Jaune. Sus conversaciones, aunque profesionalmente distantes, eran intensas y con un propósito claro, como si estuviera constantemente buscando información, incluso de aquellos contra quienes había luchado. A pesar de estar en la misma aeronave, rara vez les hablaba, y cuando lo hacía, era breve y formal. Siempre había algo o alguien que exigía su atención. Una semana después de limpiar Grimm por todo Mistral, durante una misión cuando estaban a punto de entrar a la ciudad, se les acercó Ilia Amitola. Blake, dijo Ilia con formalidad. ¿Tienes un momento para hablar?